Si estás aprendiendo a programar o ya sos un programador, más de una vez te habrás preguntado cuál es ese editor de código que deberías usar en tu día a día. Y habiendo tantas opciones en Internet, no es para menos. De hecho, lo que se le dice generalmente a un programador o a un aprendiz que recién está comenzando es que elija el que más le guste. Pero, ¿cómo vas a elegir el que más te gusta si no conoces las ventajas y las desventajas de cada uno? Yo en este video pretendo aclararte todas las dudas y mostrarte desde mi perspectiva cuáles son los mejores editores de código que existen para programar. Y tomé como base los datos de Stack Overflow, la plataforma más grande que existe en Internet sobre consultas de programación. Pero ojo, este top no es exactamente lo mismo que se muestra en esos datos, ya que yo voy a analizar pros y contras de cada uno para darte un análisis completo. Pero quizás te estés preguntando, ¿qué es un editor de código? Simple y llanamente es el programa que utilizan los programadores para programar. Ya está, es eso, es una aplicación que te sirve para escribir líneas de código. Y también se les conoce como IDE, que viene del inglés Integrated Development Environment, o en español, Entorno de Desarrollo Integrado. Que los más conocedores en la materia me dirán que son dos conceptos distintos, que un IDE es distinto a un editor de código. Pero con las capacidades que han ganado este tipo de programas a lo largo de los años, hoy en día podemos decir que son prácticamente lo mismo. Así que confía en mí. Yo en este video me voy a referir como sinónimos a los editores de código y a los IDEs. Pero bueno, quizás te estés preguntando, pero a ver, ¿por qué me estás hablando de editores de código si yo puedo escribir mis programas en el bloc de notas de Windows? ¿Qué tienen de diferente los editores de código? Bueno, un editor de código es más que el bloc de notas, es más que una aplicación simple que te sirve para escribir. Porque, por ejemplo, te permite remarcar los errores, remarcar la sintaxis, es decir, esas reglas que tienen los lenguajes de programación para escribirse y mostrarte las palabras clave. Además de, por ejemplo, hacerte ver dónde están exactamente los archivos que necesitas editar y mostrártelos dentro de una misma interfaz. Algunas de esas son las ventajas que ya tienen de por sí los editores de código, que vamos a analizar en este video. Yo me voy a centrar en 5 aspectos. Vamos a hablar del costo del editor de código que yo te voy a presentar dentro de este top, los lenguajes que admite este editor de código, la velocidad a la que se abre y a la que reacciona este editor mientras yo lo estoy utilizando, las plataformas admitidas por el editor de código, es decir, está disponible para Windows, macOS, Linux, todas o alguna de ellas, y además el diseño del editor de código como quinto aspecto. Este es un aspecto subjetivo. Yo voy a tratar de calificar el diseño del editor de código según mis conocimientos y mi propia opinión, ya que hay algunos que sí han ido actualizando su interfaz a lo largo de los años y otros que no, que tienen una interfaz un poco más rústica porque ha tenido pocas modificaciones a través del tiempo. Ahora, habiendo dicho todo esto, ¿qué te parece si comenzamos con el top? En el puesto número 10 tenemos a Eclipse, uno de los editores de código más icónicos a lo largo de la historia de la programación. Fue creado en el año 2004 por la Eclipse Foundation y fue, de hecho, hasta el año 2016 el editor de código más utilizado para programar en el lenguaje de programación Java. Es utilizado por el 15.87% de todos los programadores entrevistados por Stack Overflow. Y de hecho, algo que tenés que saber es que recibió una inversión de $40 millones en su momento para su creación por IBM. Otros inversores importantes dentro del proyecto, por ejemplo, fueron Red Hat y SUSE, empresas importantes dentro del ámbito tecnológico. Se dice, como dato curioso, que este editor de código recibió su nombre por una burla que estaba haciendo IBM a su competencia, Sun Microsystems, o en español, Microsistemas Sol, porque este editor iba a eclipsar a esa empresa. ¿Se entiende el chiste de IBM, no? El editor, además, fue escrito en Java y tiene un costo de cero, es 100% gratuito. ¿Y cuáles son los lenguajes de programación que yo puedo programar dentro del mismo editor de código? Bueno, la mayoría mediante plugins. Sí, porque este es uno de esos editores de código extensibles, a los cuales yo puedo meterle algunas extensiones a algunos plugins para lograr que soporte más cosas y tenga más funcionalidad. Vas a ver en puestos futuros dentro del top que esto lo comparten varios editores de código.
aunque comúnmente este mismo se utiliza para programar en Java dentro de la comunidad. Este editor funciona en Windows, en macOS y en Linux, es decir, es multiplataforma. Funciona en casi todos los sistemas operativos. Y en el apartado de diseño, bueno, es algo rústico, es un diseño que no se ha ido actualizando con el tiempo y por lo tanto podemos decir que si bien tiene un diseño amigable, está desactualizado. Y ahora pasemos al puesto número 9 con uno de los editores más populares en la comunidad para programar en Python, PyCharm. Este editor de código es muy especial. Fue creado en el año 2010 por JetBrains y de hecho un dato que tenés que conocer es que el 19.29% de todos los programadores entrevistados por Stack Overflow utilizan este editor de código en su día a día. Algo curioso que tiene este editor es que es gratis solamente para programar en Python. Si querés realizar programación web, por ejemplo, manejar lenguajes como HTML, SQL y JavaScript, vas a tener que pagar una licencia. Este editor de código admite otros lenguajes además de Python, como te mencioné. Podés utilizar lenguajes para construir, por ejemplo, tecnologías web, aunque de hecho la comunidad lo utiliza generalmente para el lenguaje de la serpiente, para Python. Te alegrará saber que este editor de código es multiplataforma, como el anterior, como Eclipse. Funciona en Windows, en macOS y en Linux. Y a diferencia del anterior, tiene un diseño extremadamente amigable y actualizado. Es estético, porque ha seguido las últimas tendencias y nos presenta iconos y menús que están actualizados a lo último. Es decir, que se nos va a hacer similar a los programas que nosotros tenemos en nuestra computadora de los últimos años. Y para el puesto número 8 tenemos a un editor de código creado por la misma empresa que creó PyCharm. Y sí, estamos hablando del famosísimo y popular IntelliJ IDEA. Este editor de código fue creado hace un montón de tiempo. En el año 2001 fue lanzada su primera versión por la empresa JetBrains y es utilizado por el 28.74% de los programadores de los datos que yo te mencioné de Stack Overflow. Este editor de código, o más bien IDE, entorno de desarrollo integrado, fue tan icónico que Google lo utilizó de base para crear el editor oficial para crear aplicaciones para Android, Android Studio. Así que sí, similar a Eclipse, este editor de código también fue programado en Java, porque se utiliza para programar en ese lenguaje de programación. Y si bien se utiliza para programar generalmente en el lenguaje Java, también admite otros lenguajes, como JavaScript, SQL, Go, PHP, Ruby, por ejemplo, pero para los cuales vas a tener que pagar. ¿Por qué? Porque este lenguaje es gratuito solamente para desarrollar aplicaciones Android. Cuando querés desarrollar tecnologías web, vas a tener que pagar una licencia para poder utilizarlo. Funciona en Windows, Linux y macOS. Es multiplataforma. Y como el puesto anterior, posee un diseño extremadamente estético y actualizado a las últimas tendencias. En el puesto número 7 tenemos al famosísimo Notepad++. Este editor de código también es algo viejo, como el anterior, porque fue creado en el año 2003 por Don Ho. Este editor de código es utilizado por el 29.71% de los programadores entrevistados en los datos en los que me baso para hacer este video. Y un dato importante es que fue el editor más popular de todo el planeta durante el año 2015 y 2016. Sí, así de grande es su popularidad. Este editor de código está basado en su nombre en el lenguaje de programación C++. Es por eso que tiene los dos signos más en su nombre. Y algo que tenés que saber es que fue programado en el lenguaje C, y es de ahí que viene su velocidad. El costo de este editor de código es cero. Es un editor de código gratuito, que lamentablemente solo está disponible para Windows, no es multiplataforma como los otros. Los lenguajes admitidos son la gran mayoría, puedes acceder a un montón de lenguajes de programación. Notepad++ no tiene prácticamente límites, pero una desventaja que tiene es que tiene un diseño rústico y poco amigable. De hecho, fue criticado por la revista Lifehacker en su momento por su interfaz algo rústica. En el puesto número 6 nos vamos a encontrar con un editor de código que yo ya nombré en este top. Y sí, estoy hablando de Android Studio, el IDE oficial de Google para el desarrollo de aplicaciones Android.
Fue creado por esta empresa en el año 2013 y es utilizado por el 22.22% de todos los programadores entrevistados para crear estas aplicaciones Android que yo te había nombrado. Un dato curioso de este IDE es que es el único dentro de toda la lista de este top que no tiene una opción de guardado automático de los archivos. Sí, vas a tener que acostumbrarte a hacer Control S o Command S para guardar cada una de esas líneas de código, porque el editor no trae la función de guardado automático. Este editor es tan poderoso que permite crear interfaces gráficas y de hecho también emular dispositivos móviles sin necesidad de escribir una sola línea de código. Y además de todo esto, directamente con compilar una aplicación ya puede ser publicada directamente al Play Store. Así que si estás buscando crear esa próxima red social, ese próximo Netflix, probablemente Android Studio sea un buen primer paso para utilizar como editor para crear este tipo de aplicaciones. Antes de este IDE se acostumbraba a utilizar Eclipse para el desarrollo de las aplicaciones para el sistema operativo Android. Y otro dato curioso que tiene este editor de código, este entorno de desarrollo integrado, es que también es el más pesado de toda la lista, requiriendo nada más ni nada menos que 8 GB de memoria RAM como requisito mínimo para poder correrlo. Sí, es bastante pesadito. El desarrollo de aplicaciones Android no es nada barato. Vas a necesitar una buena computadora para hacerlo. El costo de Android Studio también es cero, es 100% gratuito. Y vas a poder utilizarlo para programar en un montón de lenguajes mediante plugins. Pero generalmente y de manera nativa se utiliza para programar en Java, en C++ y en Kotlin. Otro dato que tenés que saber es que este editor de código es multiplataforma. Puedes utilizarlo tanto en Windows como en Linux como en macOS. Tiene esta grandísima ventaja. Y tiene un diseño amigable, extremadamente actualizado a las últimas tendencias. Problema que no tiene a comparación de, por ejemplo, Notepad++. Y en el puesto número 5 tenemos al gran Atom, un editor de código extremadamente reciente y nuevo. Fue creado en el año 2015 por GitHub. Sí, esa empresa que te permite subir tu código a la nube y compartirlo con otros programadores. Este editor de código es muy especial. Es utilizado por el 12.94% de todos los programadores entrevistados por Stack Overflow y fue construido en el lenguaje JavaScript. Es un editor de código que ha sido ya creado bajo las nuevas tendencias de programación y es por eso que ha utilizado este lenguaje para su propia creación, el lenguaje de la web. Este es el único editor de código de toda la lista que es personalizable al 100%. Sí, así como lo estás escuchando, lo puedes cambiar totalmente utilizando los lenguajes HTML, CSS y JavaScript, de pies a cabeza, como más te guste. Y un dato no tan bueno, que lamentablemente lo acompaña dentro de su historia, es que hace un tiempo filtraba datos del uso sin autorización de los usuarios a servidores externos, lo cual evidentemente está mal y fue corregido en actualizaciones futuras, aunque ya cuenta con un antecedente no muy bueno. Este editor es gratuito al 100%, se puede utilizar tanto en Windows como en Linux, como también en macOS, es multiplataforma, tiene un diseño amigable, que es estético y está de acuerdo a las últimas tendencias, y además se puede programar en la mayoría de lenguajes de programación, ya que, como otros editores dentro de la lista, es completamente extensible mediante plugins. En el cuarto puesto nos encontramos con el gigante de Microsoft. Estoy hablando de Visual Studio. Ese editor de código creado en el año 1997, es decir, en el milenio pasado, por Microsoft. Este editor de código es extremadamente popular. Es utilizado por el 33.03% de todos los programadores entrevistados por Stack Overflow. Y algo que tenés que saber es que este editor, este IDE, entorno de desarrollo integrado, es gratis solamente para uso no comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenés pensado en un futuro vender las aplicaciones que estás construyendo en Visual Studio, vas a tener que pagar una licencia. Otro dato interesante es que este editor de código solamente está disponible para Windows y para macOS. No está para Linux. No lo puedes utilizar en los sistemas operativos derivados del pingüinito. Además,
se utiliza generalmente para programar en .NET y C++. Sí, es un editor de código creado por Microsoft, por y para aplicaciones de Microsoft. Así que sí, lo vas a tener que utilizar según la comunidad para programar comúnmente en estos lenguajes, aunque puedes utilizar otros mediante extensiones y plugins. Tiene, por suerte y para bien de nosotros, una interfaz extremadamente amigable y un diseño actualizado a las últimas tendencias. Y en el puesto número 3 nos encontramos ya dentro del podio con Sublime Text, el primer editor de código de pago de toda la lista. Sí, este es el único editor de código por el cual tenés que pagar sí o sí una licencia para poder utilizarlo. Bueno, te estoy mintiendo un poquito. De hecho, puedes descargarlo gratuitamente en la página, pero el sitio web te exige que, cuando puedas, hagas uso del pago de la licencia para poder retribuir a los creadores de este proyecto. Sublime Text es un editor de código amado por la comunidad de desarrollo web. Y fue creado en el año 2008 por John Skinner y es utilizado por el 20.47% de todos los programadores entrevistados por Stack Overflow. Admite la gran mayoría de lenguajes y está disponible para Windows, macOS y Linux. Y tiene un diseño extremadamente amigable y actualizado. Sublime Text se ha hecho un lugar importantísimo en la comunidad y es por eso que se ha ganado en este top el puesto número 3. Al puesto número 2 se lo ha ganado uno de los editores de código más populares y amados durante toda la historia de la programación. Estoy hablando del grandioso y famosísimo Vim, el más viejo de toda la lista. Fue creado en el año 1991 por Bram Moolenaar. Este editor de código tiene un montón de características especiales que lo hacen ganarse el segundo puesto en esta lista. Algo que tenés que saber es que este editor de código es utilizado por el 24.91% de todos los programadores entrevistados por Stack Overflow. Y según esta misma plataforma, durante el año 2015 fue el editor de código más utilizado de todo el mundo. Algo característico y sumamente especial que tiene es que es el único editor de código de la lista que tiene su propio lenguaje de programación, Vim Script, que te sirve para crear extensiones y hacerlo todavía más poderoso. También es el único editor de código dentro de toda la lista que funciona exclusivamente en la terminal. Sí, con solamente la consola de tu computadora vas a ser capaz de correrlo en cualquier lado, porque una de las grandes ventajas que tiene es que vas a poder interactuar con código que está en el servidor, si es que estás haciendo desarrollo backend o desarrollo web, por ejemplo, directamente desde cualquier computadora, con solamente unas líneas de código. ¿No es acaso esto algo maravilloso? Sin instalar nada, podés acceder al código de tu proyecto desde cualquier parte del mundo. Este editor es 100% gratuito. Admite la gran mayoría de lenguajes de programación y es multiplataforma. Pero no es que solamente está para Windows, macOS y Linux, como todos los editores que vimos hasta ahora dentro del top. Este editor de código es tan grande y fue tan popularizado a lo largo de la historia que está en sistemas operativos de nicho. Lo podemos encontrar en sistemas como BSD, Amiga OS, por ejemplo, y hasta en sistemas operativos antiguos de Atari. Y sobre el diseño, bueno, está basado en la terminal, así que no lo podemos calificar. No tiene mucho diseño. Se puede extender y se puede personalizar un montón, aunque obviamente no puedo calificarlo en las mismas condiciones que todos los otros editores porque no tiene una interfaz gráfica propiamente dicha. Así que nos vamos a tener que saltar en la calificación de diseño para este caso. Finalmente, ¿estás listo para conocer al puesto número 1? Redoble de tambores, por favor. En el puesto número 1 tenemos al grandioso Bloc de Notas. Bueno, ahora en serio. La verdad es que es imposible no darle este puesto a este editor de código, que más de uno habrá sospechado que se iba a encontrar en esta posición. Y sí, estoy hablando de Visual Studio Code. Este editor de código, a diferencia del puesto anterior, es el más nuevo de toda la lista. Vim fue creado en el año 1991. Visual Studio Code en el año 2015 por Microsoft. Este editor de código es tan grande que se puede programar de todo en él, desde desarrollo hardware hasta desarrollo web, lo que te imagines dentro del rubro tecnológico.
es utilizado por el monstruoso número de 71.06% de todos los programadores entrevistados por Stack Overflow. Es decir, le gana por más del doble de porcentaje a todos los otros editores de código en uso. Es uno de los editores que tiene un sistema control de versiones integrado. Se puede utilizar GitHub dentro del editor y además es uno de los pocos elegidos para ejecutar GitHub Copilot, el sistema de inteligencia artificial creado por GitHub que te permite autocompletar código de manera automática. Este editor de código para beneficio de la comunidad es 100% gratuito. No hay que pagar absolutamente nada para utilizarlo. Y los lenguajes admitidos son máximos. Es el editor de código de todos los que están en la lista que permite ejecutar la mayor cantidad de lenguajes de programación existentes en el mundo. Prácticamente se pueden editar todos los lenguajes de programación dentro de Visual Studio Code, mediante sus grandes extensiones. Tiene un diseño extremadamente amigable y estético. Está actualizado, obviamente, a las últimas tendencias. Pero no solo eso, puede ser personalizable hasta el último detalle, hasta el último punto, mediante sus extensiones y temas, disponibles dentro del marketplace del mismo editor de código. Disponible para Windows, macOS y Linux, es el que se ha ganado el puesto número 1 y la medalla de oro dentro de este top. Y habiéndole dado esta coronación al puesto número 1, estamos llegando al final del video. Quiero que me contés en la caja de comentarios cuál es tu editor favorito. Me va a encantar saberlo. Además, es indispensable que me dejes tu like, te suscribas y actives esa campanita de notificaciones, porque no te voy a dejar ir si no lo haces. Yo te presenté 10 editores. Y para vos, ¿cuál es el mejor?